Así como existen principios generales del derecho, también existen principios generales del derecho administrativo. Los funcionarios públicos tienen una serie de criterios generales de actuación tan importantes como, por ejemplo, que son simples depositarios de una autoridad del Estado, que ellos tienen la obligación de realizar la función para la cual fueron contratados con eficiencia y eficacia, la obligación de recibir a los usuarios, de responder por escrito a los requerimientos de los administrados. Hay muchas situaciones que podrían ser evitadas si se cumplen con estos principios generales del derecho administrativo. Principios y normas jurídico-administrativas. El ordenamiento jurídico. Concepto. El ordenamiento jurídico es el conjunto de normas jurídicas que operan como un sistema correlacionado e integrado. Esta expresión tiene tres aspectos: territorialidad, historia y sector. Las normas jurídicas se aplican dentro de un territorio, en un momento histórico y en un sector determinado, como por ejemplo el sector económico, sector laboral, sector civil, comercial. El ordenamiento jurídico como sistema. El ordenamiento jurídico es un sistema, un todo cuyas partes, las normas, están relacionadas entre sí de un modo armónico y respondiendo a una determinada lógica interna. La coherencia del ordenamiento jurídico. En teoría la coherencia debería ser absoluta, pero en la práctica es posible que no se alcance tal ideal, por la gran cantidad de leyes, y se pueden encontrar normas contradictorias, dando lugar a antinomia entre ellas, contradicciones. Para resolver los casos de contradicción en los que se rompe la coherencia, existen tres principios: el principio de temporalidad, la norma posterior prevalece sobre la más antigua, es decir, se atiende a la norma que está actualmente vigente. El principio de jerarquía, que se da preferencia a la norma de rango superior sobre la norma de rango inferior. Principio de especialidad, prevalece la ley específica sobre la ley general. Si hay una ley para un determinado sector especial de personas, a esta ley se le da preeminencia cuando se trata de este sector poblacional. La plenitud del ordenamiento jurídico. Cuando en 1804 se publicó el Código Napoleón, el Código Napoleónico o de Napoleón, suscitó tal entusiasmo que se llegó a pensar que su perfección era tal hasta el punto de considerar que en el articulado del mismo se hallaba la solución de cualquier cuestión jurídica que pudiera plantearse, naciendo así el dogma de la plenitud del ordenamiento jurídico. Pero se estaba lejos de la realidad. Pese a ello, sigue en vigor el dogma de la plenitud del ordenamiento jurídico, no en el sentido de suponer que en él se encuentran resueltos todos los casos de la vida práctica, sino que, dado por sentado que existen lagunas, el propio ordenamiento ofrece procedimientos para solucionarlas, de manera que el juez tiene que pronunciar un fallo sobre cualquier cuestión basándose en la norma pertinente si la hay, o llenando la laguna cuando ésta se presente. Esta obligación se da porque sería lesivo de la seguridad jurídica la posibilidad que quedasen sin resolver cuestiones litigiosas por inexistencia de norma aplicable a las mismas. ¿Cómo se aplica el derecho? El derecho nace como consecuencia de un acto de potestad o de autoridad de quien tiene poder o prestigio para dictarlo. Los jueces son los que aplican el derecho para resolver situaciones conflictivas, en virtud de su potestad de jurisdicción. Puede suceder que el precepto jurídico o la ley no incluya en su redacción el caso a decidir, por lo que es necesario que el juez lo integre o extienda acudiendo a otras reglas y principios. Básicamente, el principio de juez natural implica que los jueces tienen su jurisdicción correspondiente, siendo que existen jueces de trabajo, jueces contenciosos administrativos, jueces civiles, jueces penales, por ejemplo. Las fuentes del derecho. Las fuentes del ordenamiento jurídico son la ley, que es la fuente por antonomasia, por definición, la más importante fuente de derecho, la ley
En el caso de los ordenamientos jurídicos de Occidente, que tienen su derecho con base en el derecho romano antiguo, la ley escrita es la fuente principal de derecho. En defecto de ley, si no existe una ley, la costumbre que tiene carácter positivo, la costumbre que tiene rango de ley. Luego de la costumbre vienen los principios generales del derecho, que son cursos de acción, guías mentales de cómo proceder dentro del derecho. Y finalmente la jurisprudencia, que son los fallos dictados por los jueces, siendo la jurisprudencia de los tribunales superiores, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, los que tienen mayor importancia para su estudio, habida cuenta de que han pasado por todas las etapas de revisión, la apelación de sentencia, la casación, y por lo tanto el criterio de los jueces está muy depurado y constituyen pautas para comprender, para integrar el derecho. Los principios generales del derecho. Los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de ley, cuando no existe ley, o en defecto de la costumbre, tal como lo vimos anteriormente, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico. Es decir, que los principios generales del derecho nos informan cuáles son las rutas de pensamiento que debemos seguir para aplicar el derecho. De ahí que su carácter sea subsidiario del ordenamiento general en relación con la ley y la costumbre. En primer lugar, tiene que existir ley. Si no existe ley, se aplica la costumbre. Si no hay costumbre, se aplicaría supletoriamente los principios generales del derecho. La jurisprudencia internacional ha aceptado ciertos principios que generalmente derivan del derecho romano antiguo. Por ejemplo, nadie puede ir en contra de sus propios actos. Venire contra factorum propio. Nadie puede ser condenado sin ser oído. Nadie puede invocar el cumplimiento de un pacto que él mismo ha incumplido, por ejemplo. Interpretación del derecho. En el aspecto jurídico, interpretar es indagar o esclarecer el sentido del derecho aplicable a un determinado caso. Jurisprudencia. La jurisprudencia de los tribunales ha venido aplicando tradicionalmente los siguientes criterios de interpretación del derecho. El sentido gramatical. No hay lugar a la interpretación cuando el precepto legal no ofrece duda. Es decir, se lee textualmente lo que dice la norma y se hace lo que dice la norma jurídica. No se debe desnaturalizar bajo ningún pretexto el texto que está claro en cuanto a una disposición. El sentido lógico nos lleva a argumentos lógico-jurídicos. Por ejemplo, a maiori ad minus. El que puede lo más, puede lo menos. Un director en un centro educativo es un funcionario administrativo docente. Por lo tanto, un director, en caso de que no se presente un profesor, podría asumir el trabajo del profesor en ausencia de éste por enfermedad, por ejemplo. El que puede lo más, también puede lo menos. A minori ad maius. Quien no puede lo menos, tampoco puede lo más. El ministro, si no puede girar una orden directa a todos los maestros del país, no podría entonces ordenarle a los directores que le ordenen a los maestros hacer determinada acción. A reductio ad absurdum. No es lícito al juzgador ni a nadie entender las leyes de modo que conduzcan a la contradicción y al absurdo. El criterio finalista o teológico implica que si la justicia ha de administrarse justamente, no ha de atenerse tanto a la observancia estricta del texto como a su espíritu y finalidad. Muchas leyes tienen la naturaleza de querer proteger a la parte más débil, como por ejemplo la mujer en una situación de violencia doméstica, a la víctima en una situación de violencia doméstica,
o a la parte más débil en un proceso penal, laboral, contencioso administrativo. La finalidad del derecho es siempre proteger a la parte más débil. Por ejemplo, el criterio histórico-sociológico, las disposiciones de carácter social dictadas para proteger a los económicamente más débiles, se entiende que ha de ser de carácter imperativo y de interpretación extensiva. La ley, por ejemplo, que tiene que ver con el Convenio 169 de Pueblos Originarios, es una ley que trata de resolver el problema de discriminación que históricamente han tenido los pueblos originarios. Es una ley de aplicación para los pueblos indígenas.